¿El 2.8 es? Sí, no sé si querías mostrar algo vos igual. No, si sobraba tiempo para practicar algún ejercicio así propuesto, pero... No, el de la actividad 1, el 008. Ah, bien. Fíjense que acá, más allá de qué sea lo que yo voy a medir, o sea, la manera de proceder, ya sea que yo mido una corriente, mido una resistencia, mido una temperatura, o sea, cualquier cosa que sea lo que yo mida con esto, o un voltaje, o sea, lo que sea, el criterio es el mismo. Lo primero que hago, a ver si abre. Lo primero que hago es seleccionar la escala, o sea, yo conecto, acá se supone que están midiendo una tensión, ¿sí? Cuando la rayita está así, completa o derecha, es continua, y cuando está así como la ondita de la ñ es alterna. Acá estamos Ok, midiendo en continua. estás compartiendo porque no veo nada. Ah, perdón, me olvidé. Sí, estaba compartiendo. No, no estaba compartiendo, pero creía que sí. Me olvidé que lo había sacado. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Perdón. Bueno, esto está conectado a una fuente, ¿sí? Y acá tenemos el multímetro porque mide varias cosas. Fíjense que acá tengo el signo de ohm, que todo esto sería para resistencia. Esto sería para voltaje, y esto también para voltaje, pero fíjense que este tiene como la ñ, no me acuerdo cómo se llama ese símbolo, ¿sí? Pero esto es para alterna. Y esto que es lineal es para continua. Nosotros vamos a medir acá. Esto es el mismo criterio con corriente, o sea, esto está en amperes, y esto está en, creo que es capacidad. Sí, algunos lo tienen, algunos no, pero bueno, hay que ver el multímetro que es lo que mide. Entonces acá lo que se está midiendo es un voltaje, es decir, una tensión de corriente, y fíjense que acá dice 1222 mili, ¿sí? Todo esto está en volt. 1000 volt, 200 volt, 20 volt, 2 volt, y acá van 200 milivolt, ¿sí? La escala va de más grande a más chica. Entonces cuando uno lo conecta y tiene que medir algo que no sabe cuánto va a medir, lo primero que voy a hacer es ponerlo en el más grande. Porque si yo le estoy conectando, estos números que están acá son lo máximo que yo puedo medir en esa escala. Acá hasta 1000, acá hasta 200, acá hasta 20, acá es 2. Yo estoy en 20 y le conecto algo que mide 150, voy a deteriorar mi instrumento. Entonces por eso voy del más grande al más chico. Entonces voy de acá, no veo nada, voy a este y veo 5,1. ¿Sí? Pero fíjense que tengo un 0 acá, quiere decir que la medida que yo estoy tomando es chiquita, digamos. O sea, yo podría pasar a la siguiente escala, porque esto es 5 con algo. Yo puedo medir hasta 200, pero acá tengo 5 con algo. ¿Sí? Entonces voy a pasar a la escala que le sigue, que es más chiquita, para poder aprovechar este decimal. Este decimal no, este dígito. ¿Sí? Porque acá estoy teniendo números en el visor que podría observar, pero no lo estoy viendo porque justamente estoy en una escala inadecuada. ¿Sí? Entonces paso a la escala que le sigue, que por eso tienen otra foto, que es la misma medición, pero acá en lugar de estar en la escala de 200, está en la escala de 20. ¿Sí? Y fíjense que la medida dice 5.29 y la otra decía 0,5.1. Yo voy a tomar esta medida, la otra está mal medida. ¿Sí? Entonces, mi medida de voltaje acá es 5.29 volts. Entonces, esta es la medida, ya está. Este criterio para cualquier cosa que mida. Ahora vamos a ir al... acá. Bueno, entonces, ¿en qué escala estábamos midiendo? Recién, la que era 5.29. 20. En la de 20, entonces estoy en este renglón. ¿Sí? Entonces, como yo estoy, esto me dice la escala que usé. Esto me dice la resolución y esto me dice cómo adjudico el error. Acá me está diciendo que el error va a ser 0.8% de lo que yo medí
más el quíntuple de la resolución. Eso sería 5 por 10 a la menos 3. Claro, eso te iba a decir. Siempre tiene que estar en la misma escala, porque yo lo que medí estaba en voltaje. Entonces, primero voy a calcular 0.8% de 5.29, que es lo que me dio. ¿Cuánto te queda eso? ¿Tenés ahí para calcular? Sí, me dio 0.092, pero para que no sé si lo hice bien. Solamente decime la parte porcentual. La parte porcentual. Sí. 0.08 por 5.29 dividido 100 porque esto es 0.8%. 0.04232. Bien, y ahora le sumamos, sería 5 por 10 a la menos 3, ¿no? A ver. 5 por 10 o dividido 1000, porque esto está en milivolts. Es por 10 a la menos 3, ¿no? No es por 10 a la menos 3. O poner 5 por 10 dividido 1000. Entonces sí, es 5 por 10 a la menos 3. Sí. Ok, sí, me da 0.092. 0.09232, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo lo redondeo a eso? Lo voy a usar acá abajo porque No, pero eso no lo redondeo. Creo que lo redondeo después porque me pide potencia. Bueno, está bien. Ponele que si vos contestás cuánto vale esto, que esto es B, es 0.09232 volts, ¿sí? O lo puedo poner así. Y el B te quedaba 5.29 volts. Ahí cómo lo contestás, si tuvieras que ponerlo. 5.29 más menos 0.09. Está bien, perfecto. Sí. Pero acá va hasta este decimal y acá me quedan 2. Bien. Sí. Y bueno, y después con potencia, nada, si lo tenés que, no sé si me en corriente. Sí, fíjate que acá te dice DC y acá te dice AC, sí es este, el DC. Ah, perfecto. Siempre lo tengo que pensar 2 veces porque me confunde. Y sí, eso lo he hecho y después cuando hay que medir la resistencia también hay que elegir una escala. Siempre, sí. O sea, ahí elegiría esa que dice 46.2, sería la de 200 ohms. Acá, a ver. Esta está en kilo ohms. Sí, está en 20 kilo ohms y acá te está contestando en kilo ohms. Y fíjate que son 0,02. Y después va, nada que ver, o sea, cambió un montón. Claro. Yo tengo que poner la escala más próxima, digamos. No me tengo que pasar, o sea, mi valor no tiene que pasarse. ¿Pasarse de qué? Y del valor, porque si yo acá puedo medir hasta 200 ohms, no le voy a conectar algo que tenga 300. Ah, claro, claro. ¿Sí? Pero yo ya en el anterior me doy cuenta que si son 0,02 kilos, si lo paso a ohm, ¿sí? No me pasé, digamos, de 200. 200 tendría el 2 acá. Sí. ¿Sí? O sea, esto lo multiplico por 1000 y me da en ohms, si está en kilo ohms. 1, Sí, sí, 3, sí. esto sería alrededor de 20. Fíjate cómo cambia la medida, de hecho. No sé si estaba mal conectado al principio, pareciera que está igual, pero me cambia mucho. De 20 me pasó a 46, porque tengo otro error. Fíjate que los errores tienen una parte porcentual también. Entonces me importa también la escala. Como tienen este error, ¿viste? No es que siempre le vamos a poner 0,01, ponele. ¿Sí? O 0,1 el error porque yo veo un decimal escrito. Yo sí o sí el error se lo tengo que adjudicar con
con el manualcito, y el manual se los tienen que dar, o sea, esto no se lo tienen que saber de memoria, porque de hecho capaz que agarrás otro tester, este se le dice tester multímetro, agarrás otro tester y quizás tiene una pequeña diferencia, porque depende de este instrumento, ¿sí? Y lo mismo acá, dijimos cuánto era, 46,2 ohms, voy a resistencia. ¿En qué escala está usada? 200, 2000. Pero entonces, ¿en cuál decidiste elegir la correcta, la que vas a usar? Para el otro lado. Esta era la de ohms, 0,045, está en la de 2000. 0,02, esta estaba en la de 20.000. Fíjate cómo pierdo información. Esta dice 0,045 kilo ohms. Fíjate que esto es alrededor de 45. Y acá me da esta. Yo elijo esta porque tengo 1, 2, 3 cifras, digamos, en las cuales yo puedo tener información. Acá tengo una sola y acá tengo 2. O sea, en la que yo puedo apreciar más y puedo aprovechar más mi instrumento es en este, que me da 46,2 y estoy usándola en 200. Perfecto. ¿Sí? Entonces, a ver, voy acá. Acá. Voy al de 200, voy a este renglón. Entonces, el error va a ser el 1% de lo que mido más 10 veces la resolución. Y siempre prestar atención a que estos dicen ohm con ohm, pero estos dicen kilo ohms. ¿Sí? Así que fijarse con eso. Así que era, no sé, 46,2. ¿Cuánto me da todo ese error? 1.462. Sería más 1.462. ¿Y cuánto contestás el error? Sería el de Es que no lo... claro, bueno. 1.5. No, 1. No, 1.5 está bien. Claro, 1.5 porque es un 1, está bien. 1.5 ohm. ¿Y la medida de R? Era 46,2. Me queda 46,2 más menos 1.5. Todo ohm. ¿Sí? No tengo ahí el signo en una mano, así que lo pongo así. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y después no sé si tienen otra duda. Profe, Sí. yo tuve una duda con la fórmula, más que nada del 6 de la actividad 1, que es una tuerca, y me pide calcularle el volumen. Y busqué, pero no sé, como que me enroscaba demasiado, me parece. Yo tendría que hacer el volumen de el hexágono ese menos el volumen de... Sí, en realidad siempre volumen es el área de la base por la altura. Fíjate que la parte irregular la vas a tener en el centro, digamos, en el cálculo del área, porque, o sea, yo eso lo apoyo y el área que tenga lo levanto, digamos, y es igual. O sea, Claro, pero le resto al hexágono el del círculo. Sí, está bien eso. Y cuando yo hago ese volumen, me queda como medio una fórmula medio choclo. ¿Ahí me conviene hacer por regla o en realidad es preferible derivar? Porque no sé qué hacer, o sea, por regla como que me mareo mucho porque tengo como muchas cosas multiplicando a las constantes. Vos Entonces, hacelo, mira, a ver, ¿querés compartir ahí lo que tenés? no, lo borré recién. ¿Lo borraste? Bueno. Sí, pará. porque dije que no lo quería hacer por regla y nada, iba a ser la derivada. Por Pero... regla es mucho más rápido, pero pará, vamos a ver. No es para hacerlo, en realidad es, aparte, Ya que estamos, lo practicamos y total. los valores que me da tampoco entiendo bien si... Porque yo tengo que sacar una medida que no tengo, me parece, para calcular el volumen. El de la tuerca, o sea, el del hexágono. Esto lo voy a... Vamos a tener un área de un hexágono menos
un área de un círculo. Volumen, sí, vale, está bien. ¿Sí? Sí, yo Es lo puedo mismo. calcular el área así y después después hacer que el volumen es solamente para tener menos cosas ahí. Área por altura. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya con eso, Que la altura le llaman espesor, bueno, espesor. ¿no? Ahí. No, eso te preguntaba. Es el espesor. Sí, Bien, sí, bien. Genial. Bueno, Listo. le dejo ahí la E de espesor, pero sería área por altura. ¿Cómo Bueno, calculamos a partir de esto el error del volumen? A partir de esta última expresión. claro, porque a mí me da un diámetro interior. No importa, más allá de eso, más allá de la expresión final. Ponele que yo ya tengo área más menos su error, espesor más menos su error. ¿Cómo calculo acá? Para ir de atrás para adelante para saber qué tengo que ir calculando, porque si no es como un choclazo. Y tenés que hacer Tengo un producto y Sí. lo quiero hacer por reglas, digo, la error suma. relativo de esto va a ser igual al error relativo del área más error relativo del espesor. Bien. A de espejo B, pasa B multiplicando y fíjate que no me importa ninguna, ¿cómo se llama? Constante que esté por ahí. Y esto se fue. Claro, lo que tengo que calcular. Ah, está bien, está perfecto. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí. Entonces yo se supone que tengo el área con su error y esto con su error. Ahora el espesor ya está, lo mío y ya está. El tema es esto. ¿Cómo voy a calcular el área esta? El error del área, más allá de cómo calculo las áreas en sí. ¿Cómo Sí. calculo el error del área? Esta. Está hecha de una suma, de una resta de dos áreas. Si yo tengo una resta o una suma, el error absoluto va a ser igual a la suma del error absoluto de este más el error absoluto de este otro. O sea, va a ser el error del área del hexágono más el error en el área del círculo. Y con eso ya tengo el delta de área. Perfecto. Y ahora sí, ¿cómo calculo cada área? Necesito calcular el área del hexágono. Ahí. Bueno, ahí es donde tenían una ecuación. Claro, que me parece que un valor no lo tenés de los que te pide el área. Y lo tenés que hacer como con trigonometría. Ah, puede ser, sí, sí. Porque te da, no me acuerdo ahora esta D que puse qué valor Creo que era. es 6 por lado, por algo que se llama... Perímetro por. Ah, sí, perímetro por apotema, ¿puede ser? Sí, más apotemado sobre 2 o flashé, pará. No me acuerdo. Sí, es perímetro por apotema sobre 2. Ah, está bien. Perímetro... Sí, si no, no sería área, qué boludo. A ver. Sería perímetro por apotema sobre 2. Sí. El perímetro es 6 por lado. Ponele, no sé si eso lo tienen. Eso es lo que no tenés, el lado. Que lo sacás con trigonometría, está bien, perfecto. Sobre 2. Claro, vos tenés como la figura. A ver si tengo cómo insertar. A ver. Sí, te da la distancia. Eso es la de esta. La distancia entre. Esto y esto debe ser. Sí, eso te da. Ahí está, haces distancia sobre 2. Te queda como lo que sería la altura del triángulo. Sí. Y después tenés. ¿Qué otra cosa tenés? El diámetro interior. Que sería el del círculo. Adentro, ¿no? Sí. A ver. No sé si escuchan mis perros, pero Sí, se están por matar. sí, no, son insoportables. Ahí. Es como que ya no los escucho, pero bueno, llega un punto que son insoportables. Bueno, entonces vos tenés de acá hasta acá. Claro, esa distancia sobre 2 y tenés un triángulo equilátero, ¿se supone? Sí. Va. No sé. No sé si es regular ese hexágono. Sí, se supone que son, o sea, yo tengo todos los triángulos iguales acá. Y entonces tenés dos incógnitas, está bien, y lo sacás. Porque si tenés la distancia, hace distancia sobre 2, tenés la altura del triángulo, y después tenés la mitad de la base del triángulo, sería L sobre 2,
y uno de los sería la hipotenusa L, creo. Sí, está bien. No sé si esto es... si es igual... Sí, Claro, no sé. Eso es lo que no sé. Porque ahí sí que no. Para, déjame pensar. ¿Qué? ¿Te acordás que...? Este era. Sí, yo creo que sí, que está ahí. Lo que tienen que despreciar son esas puntas, digamos, eso no va. Están curvas ahí, abajo. Sí, está bien, con eso que dijiste vos, Sabine, podés sacar las dimensiones, digamos, de esta figura. Buenísimo. ¿Sí? Además, o sea, vos, cuando vos te dice... ¿Cómo es que te decía perímetro por apotema? No lo puse. Cierto. Sí, por apotema. El apotema me parece que es distancia entre lados sobre 2, ¿o no? El apotema, a ver, ¿para qué voy a poner acá? Va a ser desde el centro hasta acá, sería la altura de tu triángulo. Claro. Entonces no necesito el lado. Sí, lo necesito. Porque, Sí, porque para el perímetro. Claro, vos tenés perímetro por apotema. Pero con trigonometría todas estas cosas las puedes sacar. O sea, me sorprendió que no tuvieras la información en pero lo que pasa acá es que nada más tenés que, ¿cómo es? Trabajar. O sea, esto es fácil de calcular. El tema es cómo derivan después para obtener el... Claro. Poner que vos querés esto. Considero que es equilátero entonces. Sí. Ya fue. Listo. Ahí. Bueno, tendría que ver cuáles son las variables. Yo acá dijiste que esto era... ¿Y la apotema es lo que te dan? 6 por lado. El apotema sería la altura, digamos, de este triángulo. Que es D sobre 2, o sea, la distancia que te dan sobre 2. O sea, esa distancia supongo que es una variable. Sí. Sí. Porque vos la estás midiendo y tiene error. Claro. Fíjate, cuando vos quieras calcular esto, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene error? Lado y D. Entonces, esto va a ser el error relativo del área, va a ser igual al error relativo de las variables, o sea, la sumo porque se están multiplicando, de L sobre L más D sobre D. Claro, pero ahí L no depende de D. No importa. Si vos o esta la escribís en función de D, entonces te queda una sola variable. Pero bueno, a vos lo que te importa acá es poner las variables. Los números que están multiplicando no los voy a poner acá, porque ya están incluidos acá. Claro, el tema es que cuando yo saco L, es un valor que yo saco en función de D. Bueno. No, claro, está bien. Entonces yo directamente cuando calculo el valor, después a ese valor le saco un error y lo pongo en esa fórmula así como decís. Sí. Bien. Sí. Ok. Me parece más rápido hacerlo así que por ahí derivando, pero bueno, sí, es más rápido. Por ahí te das cuenta derivando y está bien también. Fíjate que estos números además se te empiezan a cancelar. Claro. Pero yo lo que quería es que vayas de atrás para adelante para ver cómo tenés que calcular esto. Buenísimo, gracias. Porque creo que ahí está Gracias. La confusión de tantas cuentas que al principio es como que ya después pierden de eje que es a dónde quieren llegar. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, esto. Y este va a ser el error. ¿Qué necesito? Bueno, este error y este error. Bueno, este ya lo tengo porque es directo de la medición. Listo. Ahora, ¿cómo calculo este otro? Bueno, depende de estas dos cosas. ¿Están restando? Bueno, suma de errores absolutos. ¿Cómo calculo cada uno? Bueno, ahí sí depende de qué variables están. En la del círculo, cuando vos quieras calcular la del círculo, fíjate que vas a tener... ¿Sí? El área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Tengo... Ay, me equivoqué. Ahí. Área... Perdón, ¿eh? Área del círculo es igual a... Bueno, ¿está pi por ahí? No, bueno. Pi
por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿No? Si yo quiero calcular el error de eso, ¿cómo lo hago? Y hago el error de D por 2. Claro, esto va a ser que el error, pero no me olvido que es el error relativo. Sí. Por el área del círculo. Bien. Bueno, ahí. Luego, el error relativo del área del círculo es igual a 2 veces esto. De D sobre T. 2 veces el error relativo del diámetro. Y ya está, esto es constante, esos están metidos acá. Solamente veo la variable, digo, esta parte me importa. ¿Sí? Esto, uy, no me deja señalar. Ahí. Solo esa parte me importa. Para poner el error. Solo miro la variable y directamente ataco ahí. Y después, obvio, este pasa multiplicando y con eso ya consigo el área del círculo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ahí está. Bien. Bueno, y ya creo que con eso van a poder avanzar. Alguien me habló. Bueno, chicos, así que creo que ya terminaríamos. Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos la próxima. Dale, gracias.